Ya Viviana, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias a Hola, esta Vivi. hora de Chile. Les agradezco a todas estar allí. Gracias a Chila, gracias a la gente de Dish que con tanto cariño nos abrió su casa desde este lugar para poder encontrarnos un nuevo espacio, para poder estar juntas, latiendo un poco en la misma sintonía. ¿Se escucha bien? Yo siempre pregunto esto porque, ok, muchas gracias ahí, la gente linda que me hace gerenciadas, porque saben que si no hay mucho bochinche, y si bien, cuántas caras lindas que conozco, gracias por estar allí, la gente nueva, la gente de Chile que con tanto cariño nos invitó a todas, a la gente de Argentina, a la gente de Costa Rica, que nos está acompañando. Muchas gracias por estar allí todas, ¿sí? Bueno, y hoy les propongo empezar a pensar el tema de la inteligencia emocional para poder dar una respuesta diferente a este momento, ¿no? Porque nos fueron pasando tantas cosas en este tiempo, tantas situaciones. Las personas que por ahí nos van conociendo saben denme un segundito, ustedes saben que acá estamos. Bueno, las personas que por ahí ya han escuchado algún que otra charla, saben que hemos tratado de charlar sobre este momento tan particular en el que estamos, ¿no? La vida se nos cambió de repente. Una mañana nos la enfrentamos y cada uno desde su lugar encontró que cambiaron tantas cosas. ¿Y qué fue pasando en este tiempo? Podríamos decir, bueno, nos pasaron muchas cosas y yo les invito a sumergirnos. No sé si hay algún teléfono quizás abierto, no sé si por ahí Dani nos puede ayudar, Daniela, a ver si podemos como silenciar, perdón, la palabra, perdón, pero así todas podemos escucharnos, ¿sí? Están todas silenciadas. Yo escucho cuando entran, a lo mejor se puede desactivar cuando entran las personas. Okay. Gracias, perdón. Bueno, entonces, vamos ya a ver de qué se trata esto de la inteligencia emocional y la resiliencia. Porque claro, de repente en esta nueva realidad necesitamos recursos, algunos que ya tenemos para activarlos y otros adquirirlos de alguna manera para poder dar una respuesta diferente a esta situación. Bueno, para eso, por ejemplo, uno de los recursos seguramente para todas nosotras fue aprender a manejar esta plataforma, Zoom. Por lo menos para mí era desconocida hace un tiempo y hoy nos hemos como familiarizado, como hecho amigas, es la gran posibilidad de estar en contacto con tanta gente, haciendo continente y contexto. Bien, entonces, vamos a compartir pantalla, vamos a estar acá. Por supuesto, por ahí abajo van a poder ustedes dejar algunas preguntas si les parece que son pertinentes, que tienen ganas de consultar, aunque hagamos al final alguna tanda de preguntas, pero igual las invito a que me dejen algunas preguntas y las vamos a ir viendo. Entonces, esta charla, gracias nuevamente a Illa Torat Chile, se llama Inteligencia Emocional y Resiliencia como respuesta a las crisis. Bueno, y aquí, antes que de todo, quería empezar a contarles, ¿no? Esto de las mujeres. Las mujeres y la resiliencia, para empezar a pensar, después ya vamos a ver qué es la resiliencia, pero para esto quería leerles un texto que me hizo tanto sentido. Entonces, vamos acá a empezar a ver qué quiere decir esto de
Esperen que los voy a poner desde acá. Vamos a sacar de otro lado porque vieron, estas cosas ustedes saben que pueden pasar, ¿no? Absolutamente. Entonces, vamos a hablar sobre las mujeres y estas mujeres que hacemos maravillas frente a las situaciones que nos trascienden, ¿no? ¿Cómo es esto de ser mujer en esta época en la que nos cuesta tanto, de alguna manera, empezar a vivir desde otro lado esta situación? Entonces, vamos por esto, miren. Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre nos elegimos, que nos encontramos en el camino de la vida para reconocernos y sabernos que algún lugar de la historia de los mundos fuimos del mismo clan. Pasan las décadas, volver a encontrar los ríos en el cauce. Por eso tengo muy presente las cualidades que nos trajeron a esta tierra personal, valientes, reidoras, dispuestas a pasar horas enteras escuchando, consolando, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un juego, pero puede ser también alrededor de un taller, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se hacen maestras en las casas, hacen del galpón donde jugábamos en la infancia un lugar de encuentro. Cuando las mujeres se juntan, podemos armar de aquello, un poquito de harina, una gran torta. Somos alquimistas. El futuro, que hace un tiempo no existía, hoy las personas mayores de 25, como nosotras, nos damos cuenta que cambiamos, que crecimos, que nos dolimos, que parimos hijos, que despedimos amigos, que de alguna manera aprendimos a cuidarnos, que estamos allí para crecer, para encontrarnos, para darnos fe y emuná, para seguir. Bailamos con nuestros maridos, pero la danza quizás que más nos convocó fue enseñarle a caminar a nuestros hijos. Pasamos noche en blanco, noches sin dormir, noches en negros y noches en rojo. Y allí aprendimos a mirar estrellas y a también pasar noches desangeladas, porque juntas construimos nuestro propio cimiento. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más salvajes. Y en aquel tiempo también lo éramos, pero quizás no lo sabíamos. Y ahora nos vemos todas reflejadas en esta danza cotidiana que me emociona, cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, pero puede ser alrededor de un taller, entonces hay aquelarre, entonces hay armonía. Como siempre, estamos juntas para alentarnos. Poeta uruguaya. Bueno, bienvenidas todas. Las que alguna vez me siguen saben que es una forma de poder estar juntas y hacer algo que se llama, de alguna manera, poder llegar a un punto en el que vamos llegando, ¿no? Bueno, y ahora sí, empecemos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, ¿saben que los chinos que siempre andan como intentando explicar todo, dicen que la palabra crisis, porque esto es lo que nos pasó, una crisis, habla que tiene dos hologramas? Miren esto. Está armado por uno que quiere decir peligro y uno que quiere decir oportunidad, pero cuando están juntas quiere decir crisis. Entonces, primero nos ha pasado que tuvimos un repliegue, miedo. Podríamos decir que cada una ha transitado un poco un duelo a partir de reformular la presencia y el día de hoy, ¿no? Y entonces, en este sentido, ¿cómo salir fortalecidos? La primera autora que les quiero traer se llama Kübler-Ross.
Ellas habló de las fases del duelo como lo que se ha perdido. Y por supuesto, en esto que se ha perdido, podemos decir que pasamos acá, ¿ven? En esta curva. Y en esta curva podemos pensar qué nos fue pasando. Miren, Kübler-Ross hablaba de unas etapas, 5. La primera es aquella en la que sentimos un impacto. No entendemos lo que nos está pasando. ¿Será real? ¿Será mentira? ¿Será que mañana nos vamos a levantar y esto no pasó? Después pasamos a la etapa del impacto, después del shock, la negación. Esto no puede estar pasando. Luego pasamos por un momento de frustración, de ira. También podemos pensar que después de enojo, pero ¿cómo? Yo tenía un montón de cosas para hacer. En mi caso personal fue el Bar Mitzvah de mi nieto. Y bueno, ustedes saben que traigo algunas de las cosas que me pasan a mí. Lamentablemente no podemos interactuar desde esta plataforma para que sea prolija. Pero cada una de ustedes piensen, ¿qué cosa las enojó en este tiempo? Y después pasamos a la tristeza de aquello que no pudo ser y finalmente la aceptación. Así lo quiso Borolam. Esto seguro es lo mejor que nos tendría que haber pasado y entonces empezamos a aceptar que lo que cambió nos va a transformar en algo mejor. Bueno, esto, Kübler-Ross, nos permite entendernos quizás y darnos cuenta en esos momentos que vamos pasando diferente en el día, porque ella hablaba como de una etapa, y yo diría que esto nos puede pasar en el mismo día, ¿no? Pasar por distintas etapas para entender qué nos está pasando. También lo digo para ser un poco más compasivas con nosotras mismas, esto de no entendernos qué nos pasa. Ahí vamos entonces, en estas 5 etapas del duelo. Entendido como lo que se ha perdido, ¿sí? Bueno, vamos aquí. Entonces, vamos entonces a entrar ahora a lo que es inteligencia emocional. Nosotros tenemos un aprendizaje, los humanos aprendemos mucho por modelaje, decía Bandura. ¿Y qué es el modelaje? Bueno, el modelaje que hablaba Bandura es ver cómo lo hacen otros e ir aprendiendo. Ese modelaje, de alguna manera, nos permite aprender a partir de la práctica. De alguna manera también podemos pensar, ¿no? ¿Qué es la inteligencia? Saben, hace un tiempo, la inteligencia se medía a partir de un montón de test y nos daba un número. Esa inteligencia tenía que ver con el conocimiento. Podemos hoy darnos cuenta que tenemos la capacidad de entender, de asimilar conocimientos, eso es la inteligencia, ¿no? De razonar lógicamente, de manejar conceptos. Todo eso incluía lo interpersonal y lo intrapersonal, pero estaba minimizado, podríamos decir, por las capacidades intelectuales. Pero Seligman, hace muy poquito, podríamos decir, nos contó que hay más que eso, que no nos podemos quedar con la inteligencia que significa un coeficiente intelectual, que es el número que se va a sacar como un número, una ecuación, entre la edad mental por 100 dividido de la edad cronológica. Esto lo dijo William Stern. Bueno, entonces podemos pensar también, acá hay una medición, pero quizás lo que tenemos acá es fantástico porque empieza a aparecer los principios de la lateralidad. La lateralidad nos va a permitir pensar y saber que acá tenemos el hemisferio conocido, el del coeficiente intelectual. Uy, perdón, me fui, espérenme un chiquitín. Me fui para otro lado. No. Bueno, la lateralidad entonces podríamos pensar que es un cachitín, quiero irme por tocar acá. Miren, nosotros vamos a hablar hoy de esta parte del cerebro, de la que consta de la creatividad, de la flexibilidad, de las respuestas nuevas para las crisis, ¿sí? Vamos a hablar de cómo fortalecer ese aspecto
¿Por qué esto? Acá está el callado, ¿sí? Esta es el hemisferio izquierdo, la lógica, las matemáticas, todo lo que aprendimos, ¿sí? Acá tenemos la mente racional versus la mente emocional. Las respuestas nuevas, las respuestas creativas, las respuestas que tengan que ver con la inteligencia emocional, va a tener que ver con cómo vamos a reconocer nuestro mundo con nosotros mismas y también nosotras con el contexto. Acá podemos darnos cuenta muy claramente qué funciones del cerebro tienen que ver con el hemisferio izquierdo y cuál con el hemisferio derecho. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene las habilidades numéricas, el razonamiento científico, el lenguaje hablado, el control de la mano derecha, y la parte, de alguna manera, izquierda tiene que ver con la forma tridimensional, con lo artístico, con la imaginación, con lo musical, con el control de la mano izquierda. Es por eso que se decía, de alguna manera, que los zurdos eran más creativos, ¿no? Entonces tenía que ver con esto, con el desarrollo del hemisferio izquierdo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿y el éxito entonces de qué depende? Según Seligman, entran cuando le sumamos a la inteligencia el plus de la inteligencia emocional, la posibilidad de dar nuevas respuestas a las crisis. ¿Qué factores entran en juego cuando una persona, digamos, cómo vamos a lograrlo? Porque vamos a intentar dar alguna respuesta de cómo lograrlo, para que no quede simplemente en una clase teórica. Entonces, vamos a averiguar que la inteligencia emocional es una habilidad, por lo tanto, la podemos fortalecer, la podemos aprender, la podemos trabajar, ¿sí? Todo eso lo podemos ir haciendo cuando entendemos que es una habilidad. Podemos de alguna manera aprender y enseñar. Tantas morot que veo acá, tantas mamás, tantas abuelas, tantas ramanim que transmiten, de alguna manera lo podemos enseñar. De nada sirve por ahí insistir sobre solo la inteligencia del coeficiente intelectual. Pensemos nosotras, ¿qué docente nos marcó? ¿Qué palabra de una abuela, de un otro significativo nos estimuló a seguir? Porque eso se aprende y también se enseña. Bueno, la inteligencia emocional, entonces, Seligman, que fue el que escribió el libro, que es un libro gigante, con letras chiquititas, que nosotros vamos hoy a tratar de hacer un recorrido por sus textos, de alguna manera nos va a permitir, que es la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y los sentimientos de los demás para manejarlos mejor. Es por eso que yo las voy a invitar que ustedes piensen el día que se han casado, que se han recibido, el día que han tenido el primer hijo o el primer nieto. Lo guardan porque ese día fue un día significativo para ustedes. Hay un recuerdo y una emoción. Cuando está el recuerdo y la emoción juntas, de alguna manera quedamos impregnadas en ese recuerdo. Si les pregunto qué pasó un día antes o 3 días después, probablemente no lo tengan tan claro, porque quedó como una historia del día sin quedar anudada a la emoción. Por eso el manejo emocional es tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Y el desafío es si vamos a poder conectarnos con ese mundo para salir diferentes de esta situación diferente. ¿Va a ser una oportunidad o va a ser quedarnos en la parte peligrosa de esta situación? ¿Para qué creen ustedes entonces que les va a permitir adquirir esta inteligencia emocional? ¿Para qué les va a permitir? Muy bien, les va a permitir para crecer la autoconciencia, para conocer nuestras aptitudes, para poder mejorar la capacidad de trabajar en equipo, porque ahora las familias es un gran equipo, ¿no? Un gran equipo en el que cada uno va haciendo un trabajo. Por eso el liderazgo tiene tanto que ver con la inteligencia emocional. Y las madres lideramos, los padres lideramos, los docentes lideramos, los coach lideran. Y de alguna manera vamos a generar motivación, estímulo,
ganas cuando podemos hacer el uso de la inteligencia emocional. Bien, entonces vamos a hacer ahora un punteadito por donde vamos a recorrer. Miren, vamos a ir entonces por el autoconocimiento, por el autocontrol, por la automotivación, por la empatía y por la sociabilidad. Entonces podemos decir que acá tenemos un poco las cualidades de esta inteligencia emocional. Vamos a empezar por el autoconocimiento. Les pregunto, te pregunto, de manera personal me gustaría, le pregunto, ¿qué sabe usted de usted? ¿Qué actitud tiene para leerse, para mirarse? ¿Es la crítica la que marca su perspectiva? ¿O es una amorosidad? ¿Con los ojos de quién se está viendo? ¿Puede regalarse una mirada mejor? ¿Qué confianza tiene en usted mismo? En vos. No sé muy bien, porque estoy hablando con Chile y no sé muy bien si se usa tanto el vos como acá en Argentina. ¿Cómo te afectan los sentimientos? ¿Vos gestionás, vas en la locomotora de tus sentimientos? ¿O de alguna manera tus sentimientos y tus emociones muchas veces te desbordan? Si están con lápiz y papel, a lo mejor pueden preguntarse esto y anotarlo. De lo contrario, no importa, con que se lo vayan respondiendo, puede ser casi un taller con ejercitación personal. Y autocontrol, podríamos ir de estacionarnos por acá. ¿Qué conciencia tenés sobre este control? Gestión me gusta a mí. Si bien puse acá control, a mí me gusta la gestión de las emociones, porque control a veces implica el sojuzgamiento de una emoción, y las emociones, si están ahí, vienen a contarnos algo de nuestro mundo interno. Entonces, más que el control de las emociones, me interesa mucho la gestión de las emociones. Es decir, si estoy triste, implica que lo que he perdido valió la pena. Por lo tanto, la tristeza viene a contarnos de eso. Muchas personas manejan exclusivamente una o dos emociones. Muchas veces la ira y el enojo es una emoción que sale cuando estamos frustrados. Pero si descargamos de ahí algunas capas, quizás vemos que atrás de eso está la pena, está la tristeza. Te invito a que cuando estés enojada, le quites de alguna manera la primera capa de eso y te des cuenta que atrás hay dolor. Esa es una invitación, porque entonces tenemos otros recursos. El enojo de alguna manera tapa mucho el dolor y nos permite quedarnos en un lugar que no podemos hacer mucho. En cambio, frente al dolor sí. Entonces, podemos pensar que el autocontrol nos sirve para mejorar mucho las relaciones humanas. La automotivación. Bueno, podríamos pensar esto, miren. ¿Cómo tomás la iniciativa? ¿Cómo te levantás esta mañana para decidir que hoy va a ser un día distinto? ¿Qué pensamientos elegís para poder accionar? Porque la terapia cognitiva un poco va a pensar que tenemos un triángulo entre pensar, sentir y hacer. O sea, en este triángulo lo podemos empezar de cualquiera de sus vértices. Podemos pensar algo y de repente nos sentimos, el pensamiento pasa tan rápido que a veces no estamos conectados allí. ¿Y cómo nos damos cuenta que pensamos algo? Porque lo sentimos. Porque nuestro cuerpo empieza a darnos cuenta que algo nos hizo mal. Entonces, podemos pensar, si hacemos y nos quedamos adheridos a ese sentimiento, probablemente hagamos cosas en esa línea, pero si podemos pensar que algo cambió en nosotros, entonces podremos hacer algo distinto. Entonces, la actitud positiva es algo que tiene que ver como casi una decisión. Ese triángulo lo podemos empezar desde cualquier lado. Podemos hacer algo que nos haga bien,
para sentirnos bien y pensar algo bueno. Podemos sentirnos bien, hacer algo que nos que nos permita sentirnos bien y accionar. Bueno, las emociones, como la alegría, la tristeza y el miedo, forman parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. También la resiliencia, y acá aparece la segunda palabrita que vamos a tocar hoy, la empatía, la escucha activa. Todo eso habla de la gestión. Me quiero parar un momento porque hoy no voy a tener tiempo para desarrollar sobre la escucha activa. La escucha activa es la posibilidad de escuchar al otro con un oído vacío de juicios. ¿Cómo escucho a los demás? ¿Me apresuro a responder? ¿Estoy a la defensiva? Porque entonces quizás no haga escucha activa y me quede solo con una parte de lo que diga. Les quiero contar que la comunicación, que tiene tanto que ver con la inteligencia emocional, la comunicación, solo un 7% tiene el contenido. Luego hay como un 33% que es nuestra voz y el 60% nuestra postura. Entonces, podemos pensar que muchas veces la forma en que lo decimos, el cómo nuestro cuerpo se dispone de alguna manera a recibir y a decir, estamos como en sintonía o no con lo que estamos diciendo. Bien, pasemos a esto. ¿Sabías que sentir miedo no es peligroso? Porque ustedes saben que si hay algo que ha aumentado en esta época fueron las consultas por incertidumbre, por ansiedad. Entonces, una de las cosas que las personas dicen es que tengo mucho miedo. Y en principio, yo trato de hacer psicoeducación de la ansiedad, tratando de explicarles que el miedo está ahí para contarnos que es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Hashem nos hizo tan perfectos que nos puso en un circuito para salir corriendo. Eso está ahí en nuestro cerebro más antiguo, el cerebro reptiliano, tratando de que podamos salir corriendo. O sea, es una emoción adaptativa para desarrollar nuestras habilidades emocionales. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera, si estamos en peligro, el miedo nos permite salir corriendo. Y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando estoy en casa y empiezo a sentir miedo? ¿Qué es lo que nos pasó hoy? Estamos en casa y de alguna manera muchas veces desarrollamos miedo, incertidumbre, ansiedad, porque el miedo en principio está ahí para protegernos cuando se activa correctamente, pero muchas veces vivir en ese futuro, conectarnos con todo lo que nos podría pasar, aunque ahora no nos esté pasando, nos pone y nos activa un botón de alerta. Y bueno, ese botón de alerta nos va a activar el miedo. Por eso estamos más ansiosos en esta época, ¿sí? Entonces, en principio, el miedo nos va a permitir salir corriendo en situaciones de verdadero riesgo y tenemos que pensar, ¿con qué pensamiento nos conectamos cuando activamos el botón de la incertidumbre y la ansiedad, cuando activamos nuestro miedo hoy? Bueno, y acá podemos pensar, ¿no? Sobre el miedo. Miedo, ansiedad, estrés, incertidumbre. ¿Se reconocen aquí? Y yo a veces sí. ¿Qué quieren que les diga? Pero bueno, porque como les decía que Kübler-Ross dice, pasamos por esa curva. No siempre estamos estables, ¿sí? Y de alguna manera nos permite entender. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, el miedo nos desborda, aparece la ansiedad y el estrés. Para eso tenemos que estar informadas sobre esto que les estoy contando, que es psicoeducación, y nos permite parar esos pensamientos catastróficos y de futuro. El futuro, como no lo manejamos, nos presenta situaciones catastróficas, podríamos decir. ¿Qué nos va a pasar? Y bueno, entonces acá aparece el ejercicio, la posibilidad de
hacer mindfulness. ¿Conocen lo que es mindfulness? Bueno, si alguna vez ahí volvemos a hacer otra charla, les propongo aprender mindfulness. La posibilidad de conectar en el aquí y ahora para bajar la ansiedad. La importancia de la red. ¿Cuánto ruido hemos pasado, cierto? Antes de esto. Y a veces nuestra cabeza no para y también es un ruido. Por eso es tan importante poder hacer un silencio. Eso tiene mindfulness. Nos permite hacer un silencio en nuestra cabeza, hacer un paréntesis. Bueno, entonces mindfulness como la posibilidad de una herramienta, una técnica. Me gustan los talleres de mindfulness, dicto a veces talleres de mindfulness y es una gran posibilidad de bajar la distracción que nos hace vivir en el futuro, en ese futuro peligroso, y volver al aquí y ahora, que es donde está nuestro cuerpo, que es donde están nuestras emociones. Por eso cada vez que podemos conectar con el presente y con el aquí y ahora, nuestra ansiedad baja. Ojalá podamos hacer en otro momento un taller de mindfulness, o bueno, podrán conectar con las que puedo ofrecer. Empatía. Una palabra clave. ¿Conocen la palabra empatía? ¿Conocen de qué significa? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás? Miren, en esta perashá de esta semana habla de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow, casi diríamos que es como la esencia de la empatía. Miren esto. ¿Y qué es la empatía? Y la empatía es haber caminado con tus zapatos. ¿Quién sería yo para criticarte, para de alguna manera entenderte si no me pongo en tus zapatos, si no siento como sentís vos? Porque desde ese lugar puedo entender tu sentimiento, tu latir, tu forma de percibir el mundo. Por eso es tan importante la empatía. Y la empatía nos va a permitir abrir el mundo interrelacional. Veamos esta, miren. Ojalá que abra de acá, si no trataré de abrirlo desde otro lado. Ah, no, esto no. Esto ya lo vimos. Vamos a ver, se fue para otro lado. Entonces vamos a salir un chiquitín. Cada tanto me gusta salir y verlas. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, qué bueno, casi me levantan las manitos y me hacen así. A mí me encanta porque me permite saber un poco por dónde estoy. Uy, tengo un montón de chats. A ver si puedo responder algunos. Gracias por el encuentro. Qué lindo eso. Gracias, gracias, gracias. Ojalá que a la gente de Chile también le guste. ¿Ahora se escucha? Espero que sí, sí. Bien. ¿Cómo se hace para escuchar? Y tienen que fijarse que sus micrófonos estén abiertos, ¿sí? Eso me preguntan, ¿cómo se hace para escuchar? Bueno, de alguna manera, ¿qué es la resiliencia? No, resiliencia. Vamos a llegar, vamos a llegar. Vamos a llegar a ver, Besrat Hashem, a poder ver el punto de resiliencia. Es la capacidad de salir transformada de una crisis. Ya que me lo preguntaron, lo voy a decir acá. Podemos decir que es la capacidad de salir diferente de una crisis. Les voy a contar un cuentito chiquitito, miren. Pues si pensáramos que la crisis es un agua hirviendo y ponemos en ella zanahorias. Las zanahorias, ustedes saben que entran fuerte, porque así le contaba el otro día a mis alumnas, y este Shabbat se lo conté a mi nieta Hanna. Me decía, ¿me contás de qué vas a hablar? Y yo le dije, tengo pensado contar este cuento. Las zanahorias entran fuertes. ¿Y cómo salen? Blandas. ¿Y cómo entra el huevo? Frágil. ¿Y cómo sale? Endurecido. Y ahora pensemos en el café, en los granitos del café. Poco se puede disfrutar de esos granos, ¿cierto? Pero cuando pasa por el agua, se transforma y de alguna manera empieza a hacer ese café humeante y también transforma el agua, porque ya el agua
se hizo diferente. El agua se convirtió en algo mejor. Entonces, podemos decir que la resiliencia es ser café. Eso es fantástico. Entonces, de alguna manera podemos pensar en si vamos a hacer zanahorias, huevos o café. Es un desafío permanente. Bueno, vamos entonces a ver algo que les quiero contar sobre la empatía, que realmente fue algo que encontré y me encantó. Bueno, ya las vi un ratito y ahora volvemos a la pantalla, ¿sí? Entonces, vamos acá. El valor de la empatía. Allí está un ratoncito muy triste, porque tiene unas orejas re grandes. Y ahí vamos. Bueno, acá volví. Esperen. Bueno, acá, esperen, acá volví. ¿Les gustó? ¿Les gustó el videíto? ¿Qué sería la empatía que no sea eso, no? Darnos cuenta que hay un otro ahí, que les pasan un montón de cosas, comprender, y desde ese lugar, sin críticas, poder estar para mí y para el otro. Bueno, vamos a hablar de la sociabilidad, que era uno de los últimos puntos, ¿no?, que tenían ahí. Perdón, que no sé qué se habilitó. Esperen, porque algo tiene que ver con el videíto que vimos recién. Bueno, espero que se haya terminado. Bueno, a ver, no sé si hay algún...
A ver, esperen. Espérenme de acá. Entonces ya está. Bien. Acá vamos. Bueno, ¿qué es la empatía sino eso, no? La posibilidad de sentir cómo siente el otro para abrir mi mundo emocional y para poder entrar en el mundo emocional del otro. Pero cuando hablamos del otro, me gusta traerlo, ustedes saben que me gusta traer autores, me gusta que podamos, ¿no? De alguna manera saber la importancia de los otros y cómo no vamos a entender la importancia de los otros acá, justamente en la posibilidad de poder saber que hay otros y que esos otros son tan significativos para los otros. Esperen que voy a tomar acá que alguien me escribió que quiere que le mande los talleres. Ustedes saben que yo a veces me disperso un cachitín. Bueno, acá estoy otra vez nuevamente. Bueno, entonces, ¿saben que hay un autor que me encanta que se llama Slutsky? El doctor Slutsky habla de la importancia de la microred social. Y es darnos cuenta que tenemos la posibilidad de contar con más gente de la que creemos. Para ahí vamos acá. Miren esto. Slutsky hablaba que las personas a veces nos sentimos solas, pero que si pudiéramos abrir nuestra red social de alguna manera, nos daríamos cuenta que tenemos más personas en nuestra red de las que creemos. Entonces, se dice que los seres humanos somos seres gregarios, somos seres que vivimos en comunidad, que la necesitamos. ¿Cuánto extrañamos las comunidades abiertas? ¿Sí? Seguramente que la gente de Chile, de poder estar ahí en el edificio de ahí, la gente de Bejana, la gente de distintas comunidades que se han sumado hoy de Argentina y de Chile. Entonces, de alguna manera, somos seres sociales, nacemos y ya llegamos a una familia, y en esa familia aprendemos tantas cosas. Entonces, la posibilidad real de poder contar con otros hace que nuestro mundo emocional se amplíe, y la posibilidad de dar respuesta a las crisis también. Ahí aparecen los otros significativos. Cuando somos chicos, mamá, papá, cuando somos más grandes se va ampliando a gente que se va incluyendo en nuestra red social, y de alguna manera esos otros significativos empiezan a generar una red social, micro red social. Y en épocas de crisis o en las épocas en que las personas estamos aisladas, separadas de las personas que queremos, la red social nos permite mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, ¿cómo ampliamos nuestra red social? Podría ser una de las preguntas. Bueno, ser empáticos, de alguna manera estar disponibles, extender la mano. Como decía la preya esta semana, poder ver al otro, a un semejante, como mi hermano, y preferir esa charla, ese abrazo. Por eso Slutsky, que es de donde traigo este concepto, me gusta nombrarlos, porque a algunas personas después les gusta, de alguna manera, googlear y ver algo más de algún autor que vaya nombrando. Habla de la micro red social y cómo esos otros significativos van a ser un puente, un sostén, un contexto, la posibilidad de poder, contexto y continente me gusta decir a mí, ¿sí? Porque nos van a dar esa posibilidad de sentir. Es como si cayéramos en una red, por eso la llamó microred social. ¿Cuánta gente entra en tu red social? Te invito a que pienses que hay más gente. Mira esto. Hay amistad, está la familia, tenemos amistades, tenemos las relaciones laborales, tenemos, por ejemplo, la gente de la comunidad, y tenemos, de alguna manera, personas que se van relacionando en distintos círculos. Les voy a invitar a que cada uno, si tienen ganas, haga esto en su casa. Miren,
acá estamos nosotros. Y si hacemos 2 círculos y 4 cuadrantes, vamos a poder poner la familia. ¿Dónde pongo a mi esposa, esposo, madre, padre, hijos? Acá, acá. Quizás tengo un hermano, lo pongo por acá. Si tengo otro hermano, quizás está acá. No sé, lo quiero mucho, pero quizás no tenemos tanto trato. Acá vamos poniendo a gente de mi familia, por ahí primos. Tengo una prima que quizás pueda estar acá, o quizás acá, o quizás acá. Depende de qué me pasa a mí con eso. Lo mismo puedo hacer con los amigos, con la comunidad, con el trabajo, con el estudio. Por ejemplo, en este tiempo, tu vecina que a lo mejor sin poder salir de casa abrís la puerta y con 2 metros de distancia se charlan. Hoy está acá, mira, hoy aparece en tu red. Quizás no vayas a tomar un café con ella nunca más. Quizás con ella no charles de cuestiones personales, pero está en tu red. Si tenés a alguien que te llama, si tenés el encargado que te baja a lo mejor a hacer una compra, o algún vecino del edificio que sale para que no salgamos, toda esa gente está en esta red. Si tenés un médico que a lo mejor te atiende hoy por videollamada y te pregunta, ayer me dijiste que estabas con dolor de cabeza, contame hoy cómo estás, está en tu red. Los terapeutas estamos en la red, estamos allí, tratando de hacer sostén, continente, escucha, con videollamada, ¿no? Estando. ¿Cuánta gente está en tu microred social que quizás no hubieras dicho en principio que está? Y esa amiga que está a lo mejor del otro lado del mundo, ahora está presente igual que la que vive a 3 cuadras, y también está. Entonces, hagamos esto si tenemos ganas para de alguna manera entender que hay más. Hacemos como un circulito para pensar cómo vamos por acá. Tenemos entonces que de alguna manera, la inteligencia emocional de Goleman nos va a permitir saber más sobre el autoconocimiento, porque si no nos conocemos, no vamos a poder conocer a otros. Y quiero traer acá a Rogers. Antes de ser psicóloga, estudié counseling, me apasionó la disciplina, y su inspirador fue Rogers, que hablaba de despliegue personal. ¿Cómo vamos a ser nuestra mejor versión? Rogers, de alguna manera, nos invitaba a pensar que tenemos todos los recursos que necesitamos para poder desplegarnos personalmente. ¿Cuándo? Cuando tenemos empatía, cuando podemos darnos esa aceptación incondicional. Soy todo esto y me acepto, y desde aquí trato de cambiarme, pero es desde la aceptación, no desde la crítica. Rogers nos permitió darnos cuenta que existe una palabra que a mí me encanta, que es la posibilidad de tener una versión personal cada día actualizada. Se llama tendencia actualizante. La tendencia actualizante dice que tenemos que actualizar todo lo que no sabíamos y hoy sabemos, porque ya no sirve que ustedes digan, no, la tecnología mucho no me va, porque estamos acá subidas todas a un Zoom, cuando hace 2 meses o 3 quizás no sabíamos. Entonces hoy podríamos decir, aunque no sea un medio que me es fácil, he aprendido algunas cosas. Eso sería tener tendencia actualizante. Rogers, de él traje esta frase: una persona, al descubrir que es amada por lo que es y no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor. Por eso la congruencia entre el pensar, el sentir y el hacer. ¿Estamos realmente congruentes? ¿Pensamos, sentimos y actuamos en la misma sintonía? Eso es la base también de la autoestima. Qué palabrita, miren, ahí ya tenemos otro taller, si volvemos a encontrarnos. Bueno, entonces también el autoconcepto, que acá está la autoestima. ¿Cómo te valorás? Ese es otro punto para adquirir inteligencia emocional. Vamos a, ¿qué decís de vos? ¿Cómo te tratás? Porque vieron que hablábamos hoy de querer al otro como a sí mismo. Importantísimo el sí mismo. Porque si no tenemos el sí mismo, de alguna manera, y no lo cuidamos,
de alguna manera, no podemos dar. Debemos llenar este Kelly personal de amor hacia nosotros para poder ofrecer. Entonces, podemos darnos estos espacios para después dar tiempo, para nutrir a otros. ¿Cómo vamos a poder nutrir si no estamos nutridas? Por eso el autoconcepto es tan importante, ¿sí? Bueno, ¿qué pregunta? Inteligencia emocional para esto. Miren ahí cuánto cuesta llegar a veces a la felicidad, ¿no? Pero ¿en dónde quedaste atrapado? Bueno, Baruch Hashem, terminé y me formé como consteladora familiar. Y las constelaciones familiares se justamente miran esto. ¿En qué parte de la historia familiar me quedé perdida, que no llego a la felicidad? ¿Dónde? ¿En qué situación? ¿Con qué lealtad de mi conciencia familiar me quedé ahí enganchada? Por eso la inteligencia emocional y la resiliencia nos permite salir de ahí. Y hoy podríamos decir, ¿no? Cuando teníamos todas las respuestas o creíamos tenerlo, nos cambiaron las preguntas. Hoy podemos hacernos tantas preguntas nuevas y eso está muy bien, porque si hay algo que dejó este tiempo es darnos cuenta que el futuro no lo controlábamos, que no podíamos definir que en mayo nos íbamos a ir a esa fiesta o a hacer ese curso, porque lo que se ha roto no fue la posibilidad de control del futuro, porque verdaderamente no lo tuvimos, pero la ilusión del control sí. Ahora sabemos que las cosas pasan cuando tienen que pasar y que nosotros tenemos un acceso y un control a algunas cosas, pero que otras que están en el futuro no. Ay, qué pena. Quería mostrarles algo del abrazo, que ahora no sé cómo volver. A ver, vamos a ver si dice, ay, miren, era más fácil de lo que pensaba. Bueno, abrazos, cuánto los extrañamos, ¿no? ¿Saben por qué tan buenos los abrazos? Porque generan oxitocina, que es la hormona del amor. Se segrega cuando las mujeres están en el parto. Y de alguna manera cada vez que nos abrazamos generamos esta hormona. Y por eso es que extrañamos tanto sentirnos bien. Podemos igual hoy con la gimnasia aumentar las endorfinas. Por eso es tan importante que nos podamos mover. Con eso vamos a bajar el estrés, ¿sí? El estrés y todo lo que nos trae. Bueno, y acá llegamos a la palabrita, no sé cómo estamos. Le pedí a la gente de ahí si me daba 15 minutitos más, si me regalaba 15 minutos más. ¿Les parecería bien a ustedes? Si la gente, Daniela, por ahí me contás si, creo que sí, que vamos a poder estar 15 minutitos más. Resiliencia, palabra clave. ¿Qué es? ¿Qué creen que es? Las invito a que cada una piense qué es para ustedes, aunque yo lo adelanté hace un ratito. Y acá les quiero leer un texto de Benedetti, ¿saben? Me es muy inspirador y creo que guarda un poco la esencia de la resiliencia, porque, y acá vamos a, de alguna manera, denme un minutito y les voy a ver si puedo de alguna manera compartirles este texto. No necesitan ustedes leerlo, yo con mucho gusto los voy a leer. Las invito a que se ubiquen porque va a ser casi como un espacio de relajación lo que les voy a invitar a hacer. Las invito a que se sienten cómodas, la que tenga ganas que cierre o no sus ojos. Y les voy a leer un texto de Benedetti. De alguna, las invito a ubicarse y a... No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, de aceptar tus sombras, de enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso,
continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo, vivir la vida y aceptar el reto. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Mario de Benedetti. Te invito a inspirar por la nariz y sacar por la boca. Conectar con esa inspiración para que llegue a vos aquello que necesitas. Aliento, esperanza, salud. Y en esa exhalación salga aquello que no te permite llegar a tus metas. Miedo, soledad, tristeza. En cada instante a donde necesitábamos. Porque eso es la resiliencia, la capacidad de hacer frente a las adversidades, de transformar el dolor en fuerza motora, para superarse y salir fortalecido de ellas. La persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propio destino, de su alegría. Las invito a abrir los ojos. ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron relajar un chiquitín? Bueno, que les quede como una experiencia de este encuentro. Por eso podríamos decir en este ratito que nos queda, que la resiliencia es aquella persona que va a poder tener la capacidad de proteger su integridad, aún estando bajo presión. Va a poder, de alguna manera, combinar factores para poder superarse. Saben que esto empezó a verse en Haití, sobre 88 niños que habían quedado después de una catástrofe sin familia. Y se hizo un estudio para ver cuántos habían podido trascender su propio destino, porque no iban a poder seguramente ni crecer, ni estudiar, ni hacer su familia, y la resiliencia fue la que los salvó. ¿Vamos a los hábitos de las personas resilientes? A ver, yo quiero invitarlas a que cada una se conecte con la vez que han sido resilientes. Vamos a los hábitos. Son conscientes de sus potencialidades y sus limitaciones. Creatividad. Por eso hablamos de inteligencia emocional. Confían en las capacidades. Quiere decir, saben que tienen cosas para trabajar, pero confían que adentro suyo van a encontrar los recursos. Asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Nos vamos ahí a la primer filmina, que es una crisis, una oportunidad peligrosa, una peligrosa oportunidad de salir diferente de una situación difícil. De alguna manera podemos pensar que practican mindfulness o conciencia plena, ven la vida con objetividad, pero tratan de encontrar ese vaso medio lleno. Quiero decir que es la posibilidad también, como decía Viktor Frankl, otro autor que las invito a recorrer. Saben que Viktor Frankl estuvo, cuando era joven,
en Auschwitz, y él perdió toda su familia y creó luego la logoterapia, que es la terapia en busca del sentido. Él tenía una frase muy interesante que me gusta compartir con ustedes. Él decía que los alemanes podían sacarnos todo, el agua, el pan, la ropa, la dignidad, la vida. Lo que no podía sacarnos era la firme decisión de cómo iba a pasar hoy este día. Por eso, acá aparece casi como una semilla de lo que es la resiliencia, la posibilidad de elegir que a pesar de lo que nos pase, tenemos la libertad interior de elegir cómo vamos a responder a esta situación. Entonces, seguimos por acá, se rodean de personas que tienen una buena actitud, son flexibles. ¿Cómo te relacionas con la flexibilidad? Las personas muy exigentes les cuesta mucho la flexibilidad, ¿saben? Porque siempre tienen una mirada crítica de sí mismo y del contexto. Por eso ser flexible, encontrar, activar esa inteligencia emocional para dar respuestas. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Las emociones son el verdadero lugar que está en el cuerpo, que están en el presente, esas emociones. Si les voy a dar un nombre, si las voy a conocer, si las voy a usar en su momento, me va a abrir un campo nuevo. Son tenaces, afrontan la adversidad con humor. El humor, wow, qué temazo, ¿no? Vieron que cuando a veces, no sé, nos pasan cosas y le agregamos una chispa de humor, parece que todo parece un poco más blando, más flojo. A veces, por supuesto, no hay humor. Pero vieron que a veces uno encuentra como la posibilidad de reírse de algunas cosas que nos pasan. Bueno, quizás con las amigas nos pasan, ¿vieron? Que nos reímos tanto de las cosas que nos ocurren y a veces somos nosotras mismas las que nos reímos de eso que nos cuesta. Bueno, buscan ayuda en las redes, Slutsky, hagan su red personal. Van a encontrar tanta gente para apoyarlas, para guiarlas, para contener. Van a ver que es más grande de lo que creen. Y bueno, ¿de acá? Bueno, no sé, no quiero, vamos acá. La resiliencia nos va a pedir cambiar el paradigma. Vamos a cambiar el modelo de riesgo y daño por un modelo de desafío y fortalezas. Ahí va a aparecer la resiliencia. ¿Qué aprendiste de vos en este tiempo? Algo que no sabías. ¿Pensabas que no podías estar 3 meses metida en tu casa? ¿Pensabas que no podías estar en un Zoom? ¿Pensabas que no podías festejar tu cumpleaños con una torta y un montón de gente del otro lado de la pantalla y ser feliz? ¿Pensabas que no ibas a poder conseguir un nuevo trabajo? ¿Pensabas que no te podías poner de novia en este tiempo? ¿Qué aprendiste en este tiempo que no sabías que podías? Anímate a conectar con eso. Te invito a que conectes con esa sensación. Si no te pasó esta vez, conectate con la vez que pudiste. Aquella vez que pudiste lo que no sabías que ibas a poder. Aquella vez que cambiaste imposible, así como fue el flyer de Aisha Torá Chile, tachar el IM y se te hizo posible. Conectá con esa fuerza que vive en vos, porque está allí. Y hacelo extensivo a toda tu experiencia. Amplíala, conectate. ¿Dónde vive ahora? Empezó a lo mejor en tu garganta, en tu corazón, en tu brazo. Hace que se extienda todo tu cuerpo. Fíjate qué pasa cuando pasa eso. Fíjate cuán empoderada te sentís. Eso es resiliencia. Seguro que cada uno ha tenido que enfrentar dificultades, que fue creativo alguna vez, que pudo decirse yo pudo tener conexión con sus capacidades, bueno, y valoración personal. Entonces, vamos acá, conectá con eso. Conectá con la capacidad inmensa de haber llegado hasta acá. Conectá con la posibilidad de poder llegar hasta acá y de haber podido desarrollar
esto de tolerar fracasos, de aceptar errores, de poder aprender a relacionarte distinto, de poder controlar tus emociones, de poder de alguna manera solucionar cosas porque lo pudiste lograr. Conectá con eso. Conectá con atender lo positivo de vos. Conectá con la posibilidad de no compararte con nadie. Conectá con la posibilidad de mimarte a vos mismo. Por eso, te invito ahora a esta declaración de derechos. Puedo cometer errores y aprender de ellos. Puedo aprender a decir no, porque eso no me convierte en mala persona, me convierte a validar mi sí. Puedo expresar y tener sentimientos y opinión, aunque sean diferentes a los demás. Puedo pedir lo que quiero. Puedo decir que lo voy a hacer. Puedo ser responsable de mis decisiones, de mis acciones y de mis sentimientos. Puedo aprender a escuchar a otros y a poder pedir ser escuchada. Puedo exigir ser tratada con respeto. Puedo aprender a tener intimidad. A todo eso tenemos derecho. Todo esto, de alguna manera, tiene que ver con la resiliencia, con esa capacidad de colocarnos en un lugar del otro para utilizar la inteligencia emocional y de alguna manera aprender a hacernos cargo. Por eso, las voy a invitar, ahora sí. Hola, ¿cómo están? Volví aquí a ustedes. Salí del PowerPoint. Bueno, vamos a ir de alguna manera. Qué lindo todo lo que me han escrito por ahí. Bueno, gracias que se repita. Bueno, quisiera saber, Daniela, si te parece, no sé, si querés abrir algún micrófono. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? Así las respondemos, las que podamos, por supuesto. Y de alguna manera vamos a ver si alguna tiene pregunta. Y si no, vamos a ir cerrando. Yo no tengo pregunta, tengo puras agradecimientos y de verdad fue impresionante, muy lindo. Me adelanto a las preguntas porque tengo que unir a otra clase que me están esperando. Gracias, Sila. Quiero agradecerte, escucharte con tanta jojma, tanta sabiduría, con algo que realmente es como salir un poco de la vida y conectar con algo distinto, relajarnos, poder entender un poco mejor la vida que vivimos, esta realidad y sacar fuerza para poder seguir adelante. Así que te agradezco mucho. Realmente muchas gracias. Es un placer estar aquí y escucharte. Gracias, Sila. Un gusto, me encantó compartir este tiempo con Aish y que podamos repetirlo, Besrat Hashem, y esto, algo que no dije y es importante. Miren, en la posibilidad de saber que cada vez que nos sintamos un poco solas, nunca lo estamos, pero el está siempre ahí, pudiéndonos acompañar. Eso me dijo el otro día una paciente, aprendí a pasar Shabbat sola porque no estoy sola, porque tengo a Boreolam y me tengo a mí misma. Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Cuando sabemos que nos contamos con nosotras mismas y por supuesto siempre con Boreolam, ese es una fuerza inmensa que nos permite tener emuná, que vamos a salir todos de esta situación de Besrat Hashem juntos, sanos, para poder hacer algo distinto con eso.